Está listo, perfecto. Pues el tema de hoy que vamos a abarcar es el sistema nervioso parasimpático y bueno, como ya lo saben, cuando hablamos de estos tipos de temas, que sobre todo es simpático, parasimpático, somático, pues vamos a abarcar la parte anatómica. Pues es importante y fundamental entender conceptos como lo que puede llegar a ser qué es un núcleo, qué es un ganglio, porque si hablamos de un núcleo vamos a hablar dentro del sistema nervioso central, si hablamos de un ganglio nos vamos a referir a la parte del sistema nervioso periférico. Pero bueno, ya en el tema de simpático, cuando lo lleguen a ver o si ya lo vieron, ahí van a ver que abarcamos un esquema donde desglosamos la parte de la anatomía del sistema nervioso, cómo se clasifica en su parte funcional, en su parte estructural y qué lo conforma de cada uno. Lo que a nosotros nos interesa en farmacología es entender un poco de esto para comprender cómo es que algunos fármacos influyen a nivel de estos sistemas. Y para ello, pues es fundamental entender que el sistema nervioso parasimpático se compone de dos cosas. A este sistema nervioso también se le nombra que es el sistema craniosacro. ¿Por qué craniosacro? Bueno, porque va a abarcar segmentos sacros y lo curioso es que tenemos 5 segmentos, ¿no? De S1 a S5, pero en esa cuestión solo se abarca de S2 a S4. Y ahorita vamos a ver por qué se abarca de S2 a S4. Y cuando hablamos de la parte del cráneo, hablamos de los nervios parasimpáticos. Eso los llegaron a ver y apreciar en anatomía. ¿Que cuáles son? Yo les decía la mnemotecnia de 39, de 37.910, que justo el noveno que es el glosofaringio y el décimo que es el vago, ¿no? El vago es uno de los más importantes porque a nivel del sistema nervioso parasimpático va a influir mucho en varias cuestiones que esto involucrará también las acciones de los fármacos. Ahora, a este sistema nervioso parasimpático, como también se le menciona, se le dice que es el sistema de relajación o cuando pues estás tranquilo, ¿no? Cuando te vas a acostar, bueno, más que te vas a acostar, cuando vas a ya estás cansado, ¿no? Vienes de la escuela bien fastidiado de los profes o del tema que estuvo muy pesado y pues nada más quieres descansar y acostarte en tu cama un rato. ¿Y qué pasa? Pues se activa este sistema nervioso. Pues es el sistema en donde vamos a tener esta parte de la disminución de varias cosas, como lo puede ser el ritmo cardíaco, va a disminuir, obviamente no vamos a tener una taquicardia, ¿no? También la frecuencia respiratoria es la que disminuye o se mantiene baja, no al grado de que sea una patología, sino al grado donde vamos a tener una relajación como tal. Pero bueno, es importante entender que a nivel del sistema nervioso parasimpático, para farmacología, es importante hablar de la acetilcolina. Acetilcolina, ya habíamos mencionado de ella, que es un neurotransmisor. Va a ser muy importante aquí porque va a ser el principal neurotransmisor que va a afectar al nivel del sistema nervioso parasimpático. Y para ello hay que entender que es un ganglio, ¿no? Yo les dije, el ganglio es todo aquello que justamente que confluyen eh, dos neuronas para hacer sinapsis, pero fuera del sistema nervioso central. Cuando se encuentra fuera se le acuña el nombre de ganglio. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos justamente el núcleo, que el núcleo sí va a venir de un segmento medular, en este caso el que ustedes quieran, a nivel del tronco encefálico si quieren, ya que hay muchísimos núcleos. No tiene relevancia ahorita mencionar qué núcleo es, porque no es clase de neuronato, pero sí se entender que viene de la médula, ¿no? Y esta va a ser sinapsis afuera del sistema nervioso central, lo que nos va a formar el ganglio. Y a esto se le llama neurona preganglionar, a diferencia de la que ya se encuentra fuera, que también va a ser sinapsis en el ganglio, se va a llamar postganglionar. Normalmente este tipo de neuronas es interesante cómo es que secretan la acetilcolina. Yo ya les había hecho un diagrama a la clase anterior, donde les explicaba cómo es que el sodio al entrar en la neurona presináptica hace que incremente el voltaje dentro de la célula y esto abra canales de calcio, promoviendo que los canales de calcio estimulen a las vesículas y dichas vesículas que tienen los neurotransmisores los haga moverse de ese sitio hacia la parte de la hendidura sináptica y libere el neurotransmisor, generando los efectos que queremos, ¿no? En este caso, yo les hablaba de la serotonina. Cuando hay fármacos que inhiben justamente la recaptura de serotonina en algunos receptores,
promoviéndonos que en la hendidura se mantengan las concentraciones de serotonina mayores y el paciente que, no sé, con un diagnóstico de depresión, pues disminuye todos estos efectos que le causa la parte de la depresión, porque su serotonina se gasta muy rápido o se es absorbida bastante rápido, por lo que nosotros necesitamos bloqueadores de receptores de serotonina para mantener en la hendidura sináptica. Pero bueno, este diagrama que ven aquí es justamente el sistema nervioso central, ¿no? Yo les había dicho de qué se compone, pues justamente de la parte del cerebro, de los hemisferios cerebrales, del tronco encefálico, que es muy importante y aquí lo vamos a abarcar bastante bien, y los segmentos medulares. Estos se relacionan con la parte de las vértebras, tanto cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Pero bueno, hablemos del primer nervio craneal, que es el oculomotor, ¿no? Es el tercero. Yo les decía, ¿de dónde surge? ¿Se acuerdan de dónde surge este par craneal? ¿De dónde viene? ¿Es el más chiquito? ¿Es el más largo? ¿Viene posterior? ¿Viene anterior? ¿Se acuerdan de eso? En la parte anatómica. ¿O nadota? Se vale decir no. Está bien, asumiré que no. Bueno, ese viene de la parte de justamente del mesencéfalo, viene desde la parte anterior, donde se encuentra la sustancia porferada posterior. Curioso, ¿no? Porque se le llama posterior a pesar de que está anterior. El único par craneal que se encuentra posterior es el más delgado y es el más largo, es el troclear, que es el cuarto par craneal. Pero bueno, este va a venir del mesencéfalo, va a viajar y va a hacer sinapsis en un ganglio muy importante. Ya lo veían en anatomía primer bloque y en neuroanato lo volvieron a mencionar, que es el ganglio ciliar. Este ganglio, pues justamente tiene su neurona postganglionar que va a secretar acetilcolina, porque yo les digo, secretan acetilcolina y después justamente hacen varias reacciones que yo ya les había explicado en la clase anterior y vuelven a liberar acetilcolina para promover algunas cosas en el organismo, como lo puede ser una midriasis. Nosotros tenemos la pupila normal, ¿no? Estamos sentados, acostados, ahí bien relajados, pero pues está oscuro y queremos ver bien de lejos y aparte enfocar bien en una zona. Y para ello ocupamos que la pupila se contraiga y mantener sostenida esta presión de la pupila para poder fijar bien la mirada hacia una zona y poder ver mejor. También se ocupa para ver de lejos. Igual, si el sol nos está molestando, claramente la pupila se va, en vez de dilatarse, se va a hacer más chiquita porque justamente molesta la luz del sol. Ahora, cuando hablamos del facial, acuérdense del facial, viene del puente. Viene justamente de una, ay, se me olvidó cómo se llama, pero viene de la parte de entre el puente y la médula espinal. No, médula oblongada, que diga. Y acuérdense que el facial se divide en dos ramas cuando perfora a la parótida. Y estas dos ramas, no es importante que sepamos cuáles son las ramas, pero es importante saber que una de ellas se va hacia el ganglio que es el pterigopalatino. Y ese ganglio pterigopalatino, cuando hace todas sus reacciones, también secreta acetilcolina, lo que nos va a promover son, bueno, el estímulo de las glándulas lagrimales y las glándulas nasales. Recordemos que la parte de, en anatomía, cuando hablábamos de el ojo y hablábamos de nariz, recordando que justamente las lágrimas tienen todo un circuito que conecta la parte ocular desde justamente la glándula lagrimal hacia la región nasal superior. Por eso es que cuando lloramos también secretamos moco. Normalmente es de color hialina. Y si nosotros estimulamos justamente estas glándulas, tanto la lagrimal como la nasal, pues ¿qué vamos a promover? Vamos a promover la excreción de justamente saliva. Bueno, en la parte de las nasales no vamos a producir saliva ni en las lagrimales, pero cuando hablamos de una glándula, pues sí se secreta algo, ¿no? Las linguales o justamente la parotidia, que esta sí secreta saliva. En este caso, pues la glándula lagrimal va a secretar lágrimas y la nasal justamente tiene relación con la parte de que puede secretar justamente estas lágrimas en forma de moco. Y vamos a tener la segunda rama del facial, que justamente
al unirse a su ganglio, que es el submandibular, ya lo hablamos, ¿no? Una rama de ella se va a la parte maxilar y otra de las ramas se va a la mandibular. Y al hacer la sublingual y la glándula submaxilar. ¿Y qué es lo que promueven estas? Pues ahora sí, la secreción de la salivación en una mayor cantidad. Normalmente, ¿cuándo se activa el parasimpático? Pues cuando tenemos hambre. No es como que vamos a estar pensando en andar corriendo mientras tenemos hambre, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Si tienes mucha hambre y no hay nada, pues tienes que ir a correr a comprar, pero es diferente. Cuando hablamos del glosofaringio, acuérdense, el glosofaringio es el noveno paracraneal y es aquel que estimula justamente a los músculos de la faringe y tiene relación con la porción posterior, bueno, no tan posterior, sino los 2/3 posteriores de la lengua, porque la región ya más posterior es la que abarca el vago. Pero esta va a surgir igual. El noveno paracraneal surge de justamente la médula oblongada y viaja, ¿no? Se une al ganglio óptico y en el ganglio óptico promueve la estimulación de la glándula parótida, que es lo que va a provocar un incremento de la salivación. Ahora, cuando hablamos del vago, el vago es muy chismoso. Yo les digo, el vago en anatomía se veía que abarcaba muchas regiones, pero recordar que va por arriba, bueno, abarca justamente el intestino grueso, pero no todas sus porciones. Recuerden que tiene 4 porciones, de las cuales solo abarca las 2 primeras, y en realidad solo abarca la primera en completo y la segunda porción solo 2/3 del colon transverso. Pero ahorita lo vamos a ver. Y justamente aquí ya no es importante hablar de los ganglios a los cuales se van a hacer sinapsis estas neuronas, tanto preganglionar como postganglionar, pero sí es interesante que a uno de los ganglios que va a llegar va a promover una cosa muy importante, que es va a promover justamente la broncoconstricción a nivel de los bronquios. Recordemos, yo les ponía un ejemplo que los pacientitos con asma, ¿qué es lo que les pasa, no? Generan broncoconstricción y yo les había hablado de justamente 2 fármacos muy importantes que ayudan a nivel del asma. ¿Alguien se recuerda cuál era? Uno de ellos era, bueno, ya los digo yo, ¿no? Uno es el salmeterol y el otro se estimula ahí, pero el bromuro de hipatropio genera otra reacción, pero a otro receptor, en este caso a los muscarínicos 3. Ya también hablamos de esos temas. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que a nivel de los bronquios, al generar la broncoconstricción que yo les anoté aquí, lo que va a generar es una producción de moco. Normalmente, otro ejemplo donde sí entra claro esto es en los fumadores. ¿Por qué en los fumadores? Bueno, no sé si han visto que con los pacientitos que llegan a fumar bastante durante el día, empiezan a toser, tienen esta sensación que les causa irritación en la garganta. Y no es que estén enfermos, simplemente es que justamente todas las sustancias que tiene el cigarro, como lo es el tabaco, la nicotina y demás cosas que tiene el cigarro, promueve la producción de moco. Por eso es que ellos tosen para eliminar este moco. Ya veía yo en la clínica hace poco, uno de los doctores nos estaba comentando que un pacientito llegó y refirió que tenía la sensación de un moco pegado en la garganta. Y yo dije, ay, ¿cómo está eso, no? Como que un moco pegado en la garganta. El doctor nos dijo el término correcto, pero como tal no hay un término correcto, sino decía que no se encontraba justamente limpia la zona. Algo así nos dijo. Pero estos pacientitos justamente tienen eso, pero es porque hay una producción elevada de moco, porque justamente sus vías aéreas se broncoconstriñen, porque pues obviamente el humo del cigarro pues no es algo fisiológico que nosotros debamos de tener en el cuerpo, lo detecta como agente extraño y recuerden que pasa en el músculo liso al estimularlo con acetilcolina, recuerden que justamente hace esta parte de la contracción, ¿no? Yo ya les decía en la parte simpática y en las clases anteriores esa parte. Ahora, otra cuestión que genera el vago es en el corazón. Es muy importante esto, porque yo les decía, en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca. Y justamente yo les decía, la frecuencia cardíaca en fisiología se abarca de otro término. ¿Se acuerdan qué término era? Empezaba con C y era cronotropismo. Pero cuando disminuye la frecuencia cardíaca, a este se le acuñe el
cronotropismo negativo. Es importante porque aunque en farmacología no lo van a ver así, pero en fisiología sí. Y en fisiología el segundo bloque de nuestro temario es cardio, uno de los bloques que considero yo, o al menos para mí, fue uno de los más pesados. Y ahora, tenemos también la disminución de la contracción cardíaca. Cuando hablamos de la contracción cardíaca, también en fisiología tiene otro nombre y se le dice ionotropismo. En este caso está disminuido, vamos a hablar de un ionotropismo negativo. Otra cosa que tiene el vago, ya les decía yo, el tracto digestivo. Sí, el tracto digestivo, ¿por qué? Porque justamente cuando nosotros estamos relajados, incrementa el peristaltismo. Si tenemos hambre, comemos, metemos el bolo alimenticio a la boca, empiezan las enzimas salivales, empieza a viajar hacia el esófago, del esófago al estómago, en el estómago el ácido clorhídrico, y como hay este mensaje de que va a haber comida dentro del estómago, incrementa la producción de ácido clorhídrico para romper estas macromoléculas, justamente para formar reducción de ellas y poder metabolizarlo. Lo que no nos sirve justamente se va viajando hacia el duodeno, que en el duodeno yo les decía, la parte biliar con la parte del páncreas, los jugos pancreáticos y la parte biliar del conducto colédoco y el conducto principal pancreático se unen a nivel de duodeno en la porción descendente, que es la segunda porción del duodeno, liberando así estos jugos, promoviendo la digestión de este bolo alimenticio que ya se dividió dentro del estómago porque el ácido clorhídrico lo fue degradando. Pero recuerden, si bien incrementa el peristaltismo, porque justamente cuando tenemos hambre incrementa, también incrementa el ácido clorhídrico porque tiene que desintegrar, bueno, no desintegrar, sino romper estas macromoléculas y convertirlas en moléculas más pequeñas para que puedan ser bien digeridas. Porque si en este caso no pasara esto, existe eso que le dicen, ¿no? Pues es que me empaché porque comí de más y como mi ácido clorhídrico no fue lo suficientemente, pues bastante, lo único que promovió es que justamente este bolo alimenticio no se degradara correctamente y tapara el conducto donde viaja hacia el duodeno, empieza a generarse gases, empieza justamente a inflamar y tenemos esta sensación de dolor, esta sensación donde decimos, ay, como que algo tengo aquí y nos tocamos o nos palpamos y se siente abombado porque justamente estos jugos gástricos también generan gases y no tienen por dónde evacuarse. Por eso es que pasa eso. Pero bueno, a nivel del intestino grueso también el vago interrumpe. Les digo, es bien metiche, pero aquí yo les decía, el colon transverso solo va a ser abarcado en sus dos terceras partes, en sus dos primeras terceras partes principales. ¿Y cómo lo pueden también relacionar justamente con las arterias que irrigan en la parte del colon transverso? Y pues cuando hablamos de eso, pues hablamos del colon ascendente y del colon transverso cuando hablamos del vago. ¿Por qué? Porque justamente el tercio faltante de este colon transverso lo va a abarcar la porción sacra y el sigmoides también la parte sacra lo abarca. ¿Qué es lo que genera a nivel del intestino grueso? Incremento del peristaltismo, no hay de otra. Simplemente incrementa el peristaltismo justamente porque cuando estamos relajados, les digo, tenemos que incrementar eso. Incluso cuando dormimos, por eso es importante dormir. Justamente el ciclo del sueño, teniendo nuestras 8 horas correctas, nos ayuda a la metabolización. Y es más, un ejemplo que me dio uno de mis profesores de la facultad, que es el doctor Félix, él cuando hablamos de este tema, él nos dijo, a ver, ¿por qué cuando comemos mucho nos pasa eso que mencionan de que me dio el mal del puerco? Y nos dijo, esto se debe al consumo de carbohidratos. No siempre te va a dar el mal del puerco con cualquier alimento. Normalmente los que están ricos en carbohidratos y si comes más de lo debido, empieza esta sensación como de sueño. Y no es porque la comida como tal en sí te cayó pesada, no. En realidad es porque tú sobrecargaste tu estómago y una de las señales que manda el estómago al cerebro es como de, hey, está muy pesado lo que se comió, tenemos que chambear mucho, pero para eso tú no tienes que hacer nada. Por eso es que empiezas a tener esta sensación de sueño. Normalmente manda señales tu cerebro o tu sistema nervioso central para que vayas a descansar, para que no hagas movimiento, porque tu cerebro pues no es tan listo y dice, pues chance este va a hacer ejercicio después de comer.
cosa que no, ¿verdad? Eso no va a pasar. Entonces, pues normalmente te manda como a descansar, por así decirlo, te empieza a dar sueño y te da este famoso mal del puerco, porque el cuerpo se quiere concentrar solo en metabolizar el alimento o el bolo alimenticio que estás consumiendo. Y como sobrecargaste tu organismo de carbohidratos, es lo que genera justamente esta sensación. Y el vago involucra mucho en eso. El vago ayuda al peristaltismo, no se les olvide, y al incremento del ácido clorhídrico. Ahora, cuando nos dirigimos a la región sacra, ya solo vamos a hablar de justamente otros ganglios que tampoco es importante que sepan su nombre, pues tampoco es como que los ganglios que acabamos de ver, si les dije su nombre, importen en farma, pero sí importan para entender los conceptos fundamentales de estos temas. Ahora vamos a tener la región sacra, la 2, la segunda región sacra. Esta donde va a involucrarse S2. S2 se involucra en el intestino grueso. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que con el tercio que faltaba del colon transverso es la región sacra de la segunda unidad. Ah, claro que sí. El colon descendente y el colon transverso y el colon sigmoides. En el colon transverso es el tercio posterior que no abarcamos anteriormente. Cuando hablamos del colon descendente, pues es el que le sigue, el que va hacia abajo, ¿no? Pues justamente tenemos como pues el colon así. Tenemos su tripita, luego aquí. Ah, y justamente el colon, acuérdense que tiene austras, que austras justamente son estas curvas que tiene el colon. Y esto hace que también le dé forma a las heces, o sí, a las heces. Recuerden que en el colon normalmente lo que genera es una absorción, se genera una absorción, porque el sodio interactúa aquí para formar justamente la absorción de agua, porque a veces el bolo alimenticio, aunque parezca raro, cuando está a nivel del intestino grueso, sigue llevando su metabolismo. Hay todavía moléculas que son importantes y el sodio les ayuda a pasar. Es como cuando hablamos de las neuronas y hablamos la síntesis de dopamina, cuando hablamos de que entra la tirosina y empieza a hacer su desastre, pues el sodio es el que la hace meterse dentro de la neurona presináptica y empieza a hacer todo este incremento de voltaje. Mientras tanto, la tirosina empieza a procesos eh, degradativas a través de enzimas para formar eso. En este caso, justamente el sodio lo que mete dentro del líquido intracelular en el colon. Por eso es importante. Y no, no pasa nada ahí. No hay dudas. Oh, pero contesten en el chat. Si no pueden hablar, no pasa nada. Pero bueno, cuando hablamos de eso, hablamos justamente del incremento del peristaltismo, igual como lo habíamos dicho. Va que va. Y justamente otra cosa que tiene la segunda porción sacra, cuando hablan ustedes de dermatomas a nivel de anatomía, se van a ver que en la parte justamente donde se encuentra el esfínter anal se menciona el S2 y se menciona el S2 porque él nos permite la relajación del esfínter anal. Por eso es que se marca en la bibliografía, cuando ven anatomía, que S2 se encuentra en ese sitio. Curioso, ¿no? Pero otra cosa, cuando hablamos ya del segmento S3, hablamos sobre vejiga. Y aquí está algo interesante, porque la vejiga, cuando justamente se estimula el parasimpático, lo que nos va a generar es una relajación del esfínter de la vejiga para poder drenar la orina. Pero para ello necesitamos una contracción de la vejiga. Si la vejiga se contrae, el esfínter se relaja y podemos orinar y llega esta sensación como de relajación, como de alivio, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Si te anda mucho del baño, justamente cuando quieres ir al baño, pues quieres ir rápido, ¿no? Y para ello, pues tienes que liberar la vejiga, se contrae y se relaja el esfínter. Ahora, otro, ya cuando hablamos del segmento S4, hablamos justamente de la región genital masculina, en este caso que es el pene, pues lo que se genera es una erección. Bueno, hay un doctor que, bueno, no sé si conozcan, que es el doctor Vicente, y él hace pues una mnemotecnia muy chistosa. Normalmente habla sobre el simpático y el parasimpático en esta región genital para hablar de la erección y la eyaculación.
y justamente él dice, el parasimpático lo para y el simpático dispara. Y esa es una forma en que también se pueden acordar justamente de esta acción que se genera a nivel del sistema nervioso central y lleva estímulos a nivel del sistema periférico para generar estas reacciones. Y pues eso sería como la parte anatómica, aunque pues si pasamos acá, vamos a hablar sobre un resumen de lo que ya habíamos abarcado en la parte simpática. Yo les hablaba de los antagonismos fisiológicos. Esto es muy importante porque el neurotransmisor de mayor importancia cuando hablamos del simpático es noradrenalina y acetilcolina. Cuando hablamos del parasimpático, solo es acetilcolina. No quiere decir que no involucre noradrenalina, pero esa en porciones muy bajas, porque solo hay acciones que requieren noradrenalina, pero para hacer cosas muy sencillas. No queremos estar corriendo mientras está el parasimpático activado, porque no pasa eso. Ahora, la noradrenalina, yo les dije que justamente va a generar una broncodilatación. Un ejemplo de ello son pacientes alérgicos a alguna picadura de algún animal. Vamos a poner como ejemplo una abeja, le pica la abeja y él es alérgico o alérgica y empieza a generarse una broncoconstricción. ¿Por qué? Porque tu cuerpo al ver una alergia, no sé, alergia al polvo, alergia al sol, alergia a lo que tú quieras, empieza a generar efectos diferentes a los fisiológicos para ayudarte, porque él piensa, ok, se te está metiendo el polvo, eso es malo, es un agente muy dañino, entonces mejor me cierro la vía aérea y al cerrar la vía aérea lo que va a promover justamente es que no pase el aire con polvo, ¿no? Pero lo que pues está medio tonto el organismo, no sabe que te está faltando el aire, pues lo necesitas. Y eso está provocando que justamente estés disminuyendo tus concentraciones de oxígeno y pues justamente te pongas hipóxico, ¿no? Y necesitas oxígeno. Y para eso sirve la noradrenalina. Hay una cosa que se le llama pues epinefrina, que es justamente adrenalina, pero este término yo les decía, epinefrina es para la parte de los animales y adrenalina en los humanos. Si bien somos animales, pero nosotros le acuñamos diferente a algunas cosas. Ahora, al generar broncodilatación, justamente en un paciente que se estaba muriendo porque se le cerraron las vías aéreas después de una picadura de abeja, pues va a ir a estimular a los receptores beta 2. Yo les dije, acuérdense muy bien, hay receptores de todo tipo, adrenérgicos, noradrenérgicos, que aquí entran en los dos, y va a tener muscarínicos y nicotínicos. Nicotínicos tiene que ver con iones, muscarínicos tiene que ver con la parte del músculo liso. No precisamente es ahí solamente, pero regularmente sí. Cuando hablamos de justamente los adrenérgicos, pues tienen que ver con adrenalina. Por eso es que les digo que se involucra más la adrenalina que la acetilcolina en el simpático, a diferencia del parasimpático que es inverso. Ahora, los agonistas adrenérgicos, esto sí les tiene que quedar claro, en farmacología es lo más preguntable a nivel departamental de este primer bloque, justamente son los receptores alfa y beta de la parte adrenérgica. Vamos a tener que los alfa se clasifican en dos, alfa 1, alfa 2. Alfa 1, ¿qué nos genera? Yo les di un ejemplo anteriormente, una vasoconstricción. Y alfa 2 disminuye las concentraciones de noradrenalina, pero esto que quede claro, ¿dónde las disminuye? En la hendidura sináptica. ¿Qué es lo que provoca él? Justamente una retroalimentación negativa, que cuando se encuentra una gran concentración de noradrenalina en la hendidura sináptica, acuérdense, tenemos la neurona, tenemos esa es la preneurona y aquí la postneurona, y esta cosa es la hendidura sináptica. Aquí se va a concentrar justamente la noradrenalina, pero va a haber un receptor acoplado a proteínas G, fundamental que también tengan bien entendido que es una proteína G, que es aquella proteína que tiene 7 regiones transmembranales. Se estimula la noradrenalina al receptor alfa 2, que está acoplado a una proteína G, para promover la disminución de la secreción de la noradrenalina, evitando así el cierre de unos receptores que se encuentran en la vesícula. Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero pues que quede claro, ¿no? Como repaso. Beta, vamos a tener beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cómo funciona beta 1? Acuérdense, beta 1 de un corazón, pues no tenemos dos, ¿no? Al momento de estimularse beta 1, incrementamos la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de beta 2, pues recuerden, beta 2, dos pulmones. Broncodilatación.
Cuando hablamos de beta 3, que este no es tan importante y tampoco es tan preguntable, los más preguntables son estos dos, bueno, estos cuatro. Alfa 2 ahí de vez en cuando, ese se va a ver mucho en bloque 2 de farma. Pero cuando hablamos de bloque 3, pues como que no, ¿no? Esto involucra la parte de bioquímica, cuando hablábamos de la degradación de lípidos y todo eso, porque estos se encuentran en los lípidos, ya lo veíamos. Y ahora, la acetilcolina, ¿qué nos genera? Un broncoespasmo o broncoconstricción. Ahora, los agonistas muscarínicos van a ser, se van a clasificar en varios tipos, en los nicotínicos y en los muscarínicos. Recordar, los nicotínicos se dividen en dos. Estos son los nicotínicos, se dividen en dos. ¿Y esos dos cuáles son? Pues tenemos los nicotínicos con N, que los nicotínicos con N es nicotínicos neuronales. Cuando hablamos de los nicotínicos con M, hablamos de los nicotínicos musculares. Estos nicotínicos están a través de canales iónicos activados por ligando, no por voltaje, sino por ligando. Cuando hablamos de los muscarínicos, hablamos del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. ¿Es importante saberlos todos para el departamental? No. ¿Es fundamental que los debamos de conocer para la farma? Sí. ¿Es fundamental el 5? Sí y no, porque casi no se ve y está y sigue estudiándose. Según el Goodman se menciona que aún no tiene como tal una cualidad específica, pero se ha encontrado en diferentes lugares. Más no es tan importante. Cuando hablamos de los importantes, hablamos de M1, M2 y M3. Yo les decía, el bromuro de hipatropio va a ir a colocarse. El bromuro de hipatropio es un fármaco para asma que se va a colocar y estimular en los receptores muscarínicos tipo 3. Y estos receptores muscarínicos que tienen, a diferencia de los nicotínicos, que estos están acoplados a proteínas G. Algo muy importante que se les tiene que venir a la memoria cuando hablen de proteínas G, tienen que hablar de todos los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Todos ellos están acoplados a proteínas G. Eso no se les puede olvidar. Ahora, cada uno se va adenilata ciclasa o fosfolipasa C, sí, ahí dependerá si es GI, GS o GQ. Existe el G0I, pero ese G0I es justamente está apagado, está inactivo. Cuando hablamos de el I es inhibitorio, pero yo les dije un ejemplo que viene en el Golan, que justamente habla de las plaquetas. Las plaquetas es curioso porque genera una retroalimentación negativa. Otro término muy importante en fisiología, ya lo abarcarán. Ese término es muy importante porque hablan de la retroalimentación positiva y negativa. Si les ponen como ejemplo en el examen departamental de fisiología, primer bloque, de qué tipo de retroalimentación genera cuando una pacientita se encuentra en periodo de parto, es una retroalimentación negativa. Pareciera que fuera positiva, pero no. Si bien sí se genera estímulos dolorosos por una contracción uterina, porque justamente ya está entrando en periodo de parto, pero en realidad es una retroalimentación negativa. Eso que se les quede claro porque va a ser pregunta de fisiología primer bloque. Ya les digo yo, eso venía. Y bueno, seguimos con el sistema nervioso parasimpático porque pues esto es el tema, ¿no? Es importante hablar de ojo, hablar de glándulas, corazón, pulmón, tubo digestivo, todo lo que ya vimos, pero ahora entenderlo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque a nivel ocular lo que nos va a provocar es una contracción pupilar. Yo les decía, la pupila no se va a dilatar cuando queremos ver algo de lejos, tampoco cuando estamos en la oscuridad, si bien pareciera que sí, porque debemos como que agrandar la vista para poder, bueno, está curioso eso, no se dice agrandar la vista, pero como ejemplo, ¿no? Para que se quede entendido. Pero pues no se le dice eso, porque justamente la vista no se agranda. Pero se agranda la pupila y queremos ver algo en específico. Pero es tan oscuro el sitio que va a haber una midriasis, o sea, disminución de la pupila, contracción pupilar, para poder fijar la zona, ver de lejos y ver claro lo que queremos buscar. Pero bueno, es justamente una miosis y genera una mejor visión. No, hay pacientitos o incluso nosotros, si queremos leer un libro y el libro tiene letras muy chiquitas, cuando queremos fijar la mirada hacia el libro, vamos a ver que genera una miosis porque queremos ver como más claro y de lejos, porque pues no es como que nos peguemos, bueno, depende, ¿no? Yo soy miope y luego yo sí me pego como que el libro muy a mi cara para poder leer algunas cosas, pero pues eso no lo importa, no es
lo habitual o lo que debería ser, ¿no? No lo fisiológico. Para eso existen los lentes para poder ver mejor. Igual justamente se genera esta miosis para poder concentrar la mirada en un sitio y poder leer mejor. Ahora, cuando hablamos de las glándulas, ya les decía yo, todas aquellas glándulas que el parasimpático estimule, secretarán algo, ya sea lágrima, ya sea pues justamente moco y alino. Bueno, también puede ser moco normal. También la parótida saliva, las sublinguales saliva, las submaxilares saliva, las mandibulares saliva y todas aquellas que se encuentran en la parte vocal van a secretar saliva, porque la saliva tiene enzimas importantes para degradar el bolo alimenticio. Por eso es que en el parasimpático se activa este estímulo. En el corazón, pues ya les decía, la frecuencia cardíaca disminuida, la frecuencia de contracción disminuida. Para fisiología no se les puede olvidar estos términos, que es cronotropismo y que es ionotropismo. No siempre y a nivel fisiológico no se encuentra justamente con el cronotropismo. Digo, o sea, sí, pero no negativo, no es lo que debería estar así. Se encuentra negativo cuando estamos con el parasimpático, pero si se encuentra en la parte simpática, obviamente no va a estar un cronotropismo negativo. Bueno, eso que nos quiere decir, si se encuentra negativo y el paciente está en estado de alerta, nos quiere decir que tiene una cardiopatía o que tiene algún problema a nivel del corazón que nos está provocando que haya una disminución de la frecuencia cardíaca a pesar de que que debería haber un incremento de la misma, porque pues te está persiguiendo un perro y te va a morder, ¿no? Pero bueno, la frecuencia cardíaca disminuida, cronotropismo negativo. No se les puede olvidar, es importante y fundamental entender este término para fisiología. Si hablamos de la disminución de la fuerza de contracción, que justamente, pues, no sé, es como cerrar su puño, ¿no? Cuando hablamos de la sístole y la diástole, hablamos justamente de un ionotropismo. Y en este caso, como está disminuido, es negativo. A nivel de los pulmones, que nos va a generar, ya les decía yo, va a haber una fuerza de contracción elevada, va a incrementarse y al incrementarse nos va a generar una broncoconstricción, provocando la secreción de moco. El ejemplo fundamental y entendible para que nosotros en la hora que estemos contestando el departamental, obviamente no nos van a poner el ejemplo del fumador, pero ustedes cuando vean justamente beta 2 pulmones, sí, acoplados a proteínas, GQ, fosfolipasa C, incremento de AMP cíclico. El AMP cíclico estimula justamente la producción de, como es el segundo mensajero, estimula al calcio, estimula el IP3. El IP3 va a hacer su desastre, pues para generar una contracción, pero también va a mandar señales a nivel del retículo endoplásmico liso para la liberación del calcio. La liberación del calcio se une justamente a uno de sus receptores para ir a generar un estímulo de contracción. Pero, bueno, aquí está, ¿no? Pues contracción. Y al generarse esto, pues generamos moco. Ya les decía yo en el ejemplo de los pacientitos fumadores. Pero así tienen que estar bien activos cuando hablen de las proteínas G, porque así se los van a preguntar. Digo, en Pharma les gusta como poner nombres muy chistosos en las preguntas, nombres de videojuegos. Por alguna razón, la vez que a mí me tocó pues, presentar el examen departamental de primer bloque, departamental, no final, pusieron nombres del videojuego de Zelda y fue muy chistoso, ¿no? Porque pues, sí fue agradable el estar leyendo nombres así, pero las preguntas no eran nada agradables, porque venían bien revueltas y aparte pues tenías que entender esto, ¿no? Beta uno, ¿con quién se acopla? ¿Con qué proteína? Y luego esta proteína, ¿a qué lugar funcional va? ¿A fosfolipasa C o adenilato ciclasa? Si es así, ¿qué activa? ¿Qué disminuye? ¿Qué promueve? Y todo eso. ¿Para qué sirve el diacilglicerol? ¿El IP3 qué nos hace? ¿Para qué queremos el calcio? Y todo eso. Por eso es importante saberlo. Y ya hablamos de esa clase. Cuando hablamos del tubo digestivo, hablamos del estómago. Ya les decía yo, incrementamos peristaltismo a nivel del estómago e incrementamos la producción de ácido clorhídrico para promover la degradación del bolo alimenticio. En el hígado, pues hablamos de la síntesis de glucógeno. Normalmente cuando estamos a nivel parasimpático, estamos comiendo bien felices, pues justamente no hay un gasto energético que digas, uff, es muchísimo. No, creo que todos entendemos que al momento de comer, pues estamos relajados, ¿no? Sentados ahí comiendo bien felices. Y al momento de estar comiendo lo que estamos comiendo,
obviamente vamos a ingresar carbohidratos a menos de que llevemos una dieta sin carbohidratos, claramente. Pero pues normalmente consumimos carbohidratos, ¿no? Estamos comiendo felices y todos estos carbohidratos, como tu cuerpo no los necesita porque no estás haciendo algo que necesite mucha energía, lo que hace es que lo almacena, lo manda al hígado y le dice, oye, guárdamelo, vuélvelo glucagón. Después me lo liberas para volverlo otra vez glucosa. Ir a los receptores y que estimule a nivel del hígado, a nivel del músculo o a nivel de donde quieran a través de los GLUT. También ya hablamos de ellos. A nivel de la vesícula biliar, que es lo que nos va a generar, es una contracción, ya les decía yo, la secreción de jugos biliares para la degradación del bolo alimenticio a nivel del duodeno, porque ahí tenemos la papila duodenal mayor, donde se une justamente el colédoco con el conducto principal pancreático y liberan sus jugos, ambos sitios anatómicos, y generan una sustancia para degradar justamente el alimento. También las grasas, aunque pareciera que el consumo de grasas bastante excesivas, los jugos biliares ayudan para volverlos en micelios, justamente los recubren y ya los pueden mandar a otro lado para que disminuya estos enlaces de las grasas y no generemos justamente heces con grasa. Por eso funciona todo esto importante de anatomía, de farmacología y de fisiología. A nivel de la vejiga, pues ya les decía, contracción de la vejiga y relajación del esfínter, porque pues justamente lo que vamos a hacer es que en el simpático vamos a invertir esto, vamos a tener una relajación del esfínter, no, una contracción del esfínter, pero una relajación de la vejiga, no va a estar contraída, porque estás corriendo, no necesitas orinar en ese momento. Y ahora, lo que nos interesa, yo les decía, los receptores muscarínicos. A ver, sí, tú me dijiste, están acoplados a proteínas G, pero explícame. No entiendo algunas cosas. Ah, para eso está esta parte. Cuando hablamos de los receptores muscarínicos, y si no hay duda, y si sí hay duda, díganlo en el chat o pueden hablar sin problema. ¿Dudas? Sí, no, quién sabe, tal vez, puede ser. Sí, Denis. Ok, Valerie. Bueno, si hay dudas, me dicen. Si no, pues no pasa nada. Cuando hablamos de las M1, que son los muscarínicos tipo 1, esto sí es importante, esto sí se los preguntan así en el DEPA, ¿qué proteína G está acoplada? Y una vez eso, ¿qué estimula? Y si estimula eso, ¿qué incrementa? Y todo eso te lo tienen que tener bien presente. M1 va a ir a la proteína GQ. GQ, ¿hacia dónde va? Ah, pues hasta la fosfolipasa C. Ah, bueno. Y si se va a la fosfolipasa C, ¿qué hace? Ah, pues incrementa la concentración de IP3 por la ruptura de PIP2 y se rompe PIP2, genera IP3 y genera diacilglicerol. Estos van a ser su rollo. Lo que nos interesa en este es el calcio, porque el calcio se ve estimulado a través del retículo endoplásmico liso. Para su liberación se une con otra molécula y esa molécula se va hacia otro sitio para generar una contracción muscular. Normalmente cuando el calcio se incrementa en alguna zona, genera contracción. Ahora, ¿dónde se encuentra M1? ¿Por qué es importante M1? Ah, es importante. Y M1, a pesar de que no se los preguntan tanto, sí es importante saberlo, porque en segundo bloque no todos los doctores les hablan de este receptor muscarínico tipo 1, porque no se ve tanto, pero sí es importante porque cuando hablamos de las convulsiones en segundo bloque, es importante hablar sobre justamente las cortezas, los lóbulos, las zonas cerebrales, donde está ocurriendo esto, porque eso sí va a ser preguntable, pero para el segundo bloque. Cuando hablamos de M1, hablamos de la corteza cerebral, hablamos del hipocampo, hablamos de los tálamos y del cuerpo estriado. Yo sé que ustedes hablaron de los ganglios basales o núcleos basales. Mal dicho o mal acuñado núcleos, pues no son núcleos, son ganglios. Y ustedes vieron que justamente estos se ven estimulados por neurotransmisores. Y sí, todas estas zonas, todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central, va a estar estimulado y siempre se va a estimular por neurotransmisores. Un incremento de estos nos va a provocar una función cognitiva.
¿A qué me refiero eso? O sea, eso quiere decir que mi lóbulo frontal a través de neurotransmisores se ve estimulado y nos provoca tener el raciocinio, tener la parte de justamente una correcta habla, por la parte de la zona de Broca, por la parte también de justamente nuestro juicio. O sea, el lóbulo frontal a través de neurotransmisores nos ayuda para estar cuerdos en pocas palabras, sí. Y justamente otra cosa que tenemos en el lóbulo frontal es donde tenemos la parte del aprendizaje y de la memoria. Ahí tenemos nuestros recuerdos. Cuando nosotros nos preguntan algo del pasado, se estimula el lóbulo frontal para producirse justamente este recuerdo del pasado y decirlo, ¿no? Contarlo. Hay veces que uno ya no se acuerda porque justamente a pesar de que el cerebro es como un archivero bastante grande, se le olvidan algunas cosas. Es más, hay cosas que ni siquiera se acuerda porque no son relevantes. Hay veces que al paciente le preguntas, no, pues ¿qué comió hace 8 días? No, pues ya no me acuerdo, pues no es como que algo que me importe, ¿no? Pero justamente pregúntale al estudiante de medicina la cascada de coagulación de farmacología para hablar de los fármacos que justamente como la aspirina, cómo influye a ella, pues le va a decir, no, sí, sí me la sé, involucra 12 receptores, empieza del 1 al 12, luego se estimula para que otro estimule a otro, si hay un daño a nivel vascular, se estimula el 7, se le une otra cosa y empieza a describirla, ¿no? Bueno, si abrimos bloque 2 y bloque 3 de farmacología, vamos a hablar sobre justamente esos temas y si nos toca la forma de justamente la cascada de coagulación. Esa clase sí la vamos a ir haciendo juntos porque es importante entender esto. Digo, en el departamental no les van a preguntar la cascada de coagulación, les van a preguntar sitios que se inhiben por fármacos en la cascada de coagulación. Como todo, en realidad les preguntan qué inhibe qué. ¿Y esto por qué? Porque los fármacos tienen mecanismos de acciones. Y van a ir a un tejido diana, yo ya había hablado de estos temas, cuando hablamos de distribución, cuando hablamos de excreción y metabolismo, que es la farmacocinética, es importante abarcar todo esto por eso mismo. Ahora, eso es M1. ¿Qué es M2? Pues otro muscarínico, pero tipo 2, ¿no? ¿Y esa que está acoplado? Proteínas GI. A ver, GI. Ese inhibe, ¿no? Pero también activa. Yo les dije cuando hablaba de las plaquetas activa, pero en realidad no activa. En realidad lo que hace es como disminuye las concentraciones de algo dentro de la célula, promueve la activación de otra cosa. Y esa activación de otra cosa hace que genere una agregación plaquetaria, hace que las plaquetas unan sus manitas y se unan para construir un muro. Pero bueno, la proteína GI está acoplada justamente a los muscarínicos tipo 2 y se le acuña la parte de I por inactividad. Bueno, más que inactividad porque inhibe. Neutralizar es un término mal dicho. Más bien, llega al sitio y hace que ya no genere nada. Entonces se va a adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa con GI disminuye AMP cíclico. Si hablamos de GQ, hablamos de fosfolipasa C. Si hablamos de proteína GI, hablamos de adenilato ciclasa. Y si hablamos de proteína GS, adenilato ciclasa. Pero aumenta el AMP cíclico. No se les puede olvidar eso. Ahora, si lo disminuimos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se encuentra este receptor? A mí, ¿para qué me importa que disminuya AMP cíclico? Pues que lo disminuya, de seguro estaba incrementado y se necesitaba disminuir. Bueno, es que este está acoplado a nivel del corazón. M2. Aquí no funciona tanto esa mnemotecnia de que B1 corazón, B2 pulmones. No, aquí no. Pero M2 sí es importante que lo tengan bien presente porque sí es pregunta departamental que se acopla a nivel del corazón, que genera lo que ya les había mencionado anteriormente. Disminución de todo. Disminución de frecuencia cardíaca, disminución de contracción cardíaca. Y si nosotros le diéramos un antagonista de los receptores muscarínicos tipo 2, ¿qué va a pasar? Pues invierten los papeles, todo aumenta. Si es un antagonista, yo les hablaba de que es un antagonista, un agonista competitivo, un antagonista irreversible. Todo esto, por eso es importante que anteriormente estuvieran en la clase presente para entender estas partes de la farmacología. Si yo les hablo de antagonismo, recuerden, antagona, justamente se coloca, yo les decía, llega al receptor, se coloca y evita que el fármaco o la molécula que debió colocarse principalmente en el sitio primario disminuya, su función y su concentración.
Si nosotros incrementamos la concentración de un fármaco, podemos estimular justamente que este antagonista no genere tanto efecto, pero ¿qué pasa si incrementamos la concentración de un fármaco? Ya les decía yo, incrementas la concentración del fármaco, ok, va, pero tienen los fármacos reacciones adversas. Estas reacciones adversas nos van a provocar muchas cosas que no queremos, desde una a nivel del estómago, provocándonos una úlcera gástrica, provocándonos posteriormente, si no es tratada, una necrosis de la zona, y si esa necrosis de la zona no se ve tratada, puede provocar hasta cáncer. Por eso, cuando vean parasitología, bueno, no parasitología, cuando vean, bueno, sí, también parasitología con Giardia, pero más que parasitología, cuando vean bacteriología con Helicobacter pylori, una de las bacterias que es favorita mía, ella promueve toda esta parte de la degradación de enterocitos porque invade y al enterocito, y si mata al enterocito, pues se muere. Y al morirse empieza una proliferación bacteriana en la zona, se empieza a infectar, se empieza a hacer una úlcera, la úlcera se revienta, se mete más la bacteria y puede provocar justamente necrosis de la zona, provocar hasta cáncer. Es muy importante porque eso es pregunta de DEPA, pero a nivel de bacteriología. Y cuando hablamos de los M3 están acoplados a proteínas GQ, fosfolipasa C. Fosfolipasa C, ya les dije, estimula a PIP2 y este PIP2 se rompe en diacilglicerol y en IP3 y también hay un estímulo para producir calcio. ¿Dónde se encuentra este M3? Músculo liso bronquial. ¿Por qué? Porque aquí actúa el fármaco bromuro de hipatropio. Verdaderamente, grábense ese fármaco porque es pregunta departamental también, pero del tercer bloque, si no mal recuerdo. A nivel del músculo liso bronquial, ¿qué genera? Broncoespasmos, broncoconstricción. ¿Qué genera? Incremento de secreción del moco. Pero si nosotros le damos justamente estos fármacos, vamos a ver justamente aquí una disminución de la luz de las vías respiratorias y una disminución de la entrada de aire. Cuando hablamos de eso, justamente necesitamos estimular al receptor a través de un antagonista para que el flujo de aire vuelva a entrar y se genere una broncodilatación. Si no, se nos va a morir el paciente, ¿no? Con un paciente con asma, pues si no le das justamente su medicamento, híjole, muy mal, ¿eh? A nivel del estómago, hablamos de incremento del ácido clorhídrico y el peristaltismo. Ya les decía yo, el antagonista de M3, bromuro de hipatropio, pregunta de DEPA de bloque 3, disminuye la secreción del moco y promueve una broncodilatación para el correcto pase del aire. Y pues no se nos esté volviendo morado el paciente porque está generando una cianosis, ¿no? Por falta de oxígeno. Eh, Ah, M4. Estos no es tan importante, y M4 y M5 ni se los voy a dar porque no es importante. Pero en M4, proteína GI, adeninato ciclasa, disminución de AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio en las neuronas. Porque M4 se encuentra a nivel neuronal y disminuye la salida de acetilcolina. ¿Les van a preguntar esto? No. Les van a preguntar M1, puede. M2, súper sí. Y M3, claro que sí, eso es fundamental que lo sepan. Tal vez no les van a preguntar del fármaco ahorita, pero sí de las reacciones que genera el estímulo de el M3. ¿Qué es esto? Por eso es importante. Pero yo les adelanto esto porque es importante pues ya ir viendo a futuro, ¿no? Porque pues me lo van a preguntar después de todo, tarde o temprano. Y yo les quería dar un ejemplo de este lado, que esto les va a servir para fisiología bloque 3 a nivel de endocrinología. Cuando hablen, ya no sé hablar, cuando hablen de estómago, es en bloque 3, está padrísimo ese tema, porque van a hablar sobre de los enterocitos, ¿no? Yo les decía, esto es un enterocito ahí. Está bien feliz a nivel del estómago, pero llega acetilcolina a través del tejido sanguíneo, o sea, de las arterias. Y acetilcolina dice, me quiero ir a colocar a un receptor que se encuentra en el enterocito. Me acuerdo que ahí está. Pues acetilcolina se acerca y estimula a nivel de M3, ya les decía yo, en el estómago. ¿Qué hace justamente el estímulo de acetilcolina en el M3, en el muscarínico tipo 3 acoplada a proteína G? A ver, ¿qué G era?
M3, ¿qué G era? Es importante, ¿eh? Ahí pónganlo en el chat, no hay problema. GI, GQ, GS, G, ¿qué? Híjole, GQ. Ujú, muy bien. GQ. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos a diacilglicerol. GI hace eso, no porque disminuye las concentraciones de AMP cíclico, disminuye al segundo mensajero. Ahora, diacilglicerol, ¿qué es lo que hace aquí? Bueno, al estimularse M3, fosfolipasa C rompe PIP2, PIP2 en IP3 en diacilglicerol, el que nos importa es diacilglicerol, porque diacilglicerol va a ir a activar a otra cosa que se llama la PKC, y al activarla justamente promueve la producción de la bomba de protones, pero a nivel justamente de líquido intracelular. ¿Por qué? Porque se empieza a vacuolizar justamente estas bombas, se empiezan a formar. Por eso es que tenemos aquí en la vacuola las bombas. ¿Y qué es lo que pasa después? Que aquí no lo puse, pero es justamente lo que pasa, es un estímulo para que estas bombas se vayan hacia la parte exterior del enterocito y pueda funcionar justamente esta bomba de protones. Va hacia acá. Se endocita, pero no se libera del todo, porque cuando hablamos de endocitosis hablamos de una expulsión, ¿no? Cuando hablamos de endocitosis hablamos de un que se introduce, ¿no? Exocitosis cuando hablamos de una expulsión. Pero en este caso sí se exocita, pero no del todo, es parcial, porque se coloca a nivel de la membrana exterior, ya estando en contacto con el líquido extracelular, para justamente esta bomba de protones que actúa a través de la ATPasa, libere protones y meta calcio. No, calcio no, potasio. Y justamente al incremento de potasio dentro de la célula incrementa voltaje. El voltaje incrementado abre canales de calcio y empieza a hacer su desastre con el cloro. Al momento de abrir canales de calcio, estimula que el cloro que se encuentra también dentro del enterocito se libere. Y es donde viene la pregunta de DEPA de fisiología de bloque 3. ¿Cómo se hace la formación del ácido clorhídrico? Dentro del enterocito, fuera del enterocito, ¿cómo es que funciona? Cuando lo hablen en fisiología, bloque 3, van a hablar que justamente a través de la bomba ATPasa, justamente la bomba de protones, liberas el hidrógeno. Ese hidrógeno suelto ahí, cuando se estimula justamente el incremento de voltaje por el potasio, y por parte del sodio también, vamos a ver un estímulo del calcio para entrar dentro de la célula. Al momento de que entre calcio, va a estimular la expulsión de cloro, que en realidad también puede salir si no hay calcio. Él simplemente es por difusión simple. Él no necesita receptor. Él no necesita proteína, no necesita nada. Él va como si fuera a su casa y sale. Y al momento de salir, normalmente estos dos se unen, el cloro con el hidrógeno, y forman justamente ácido clorhídrico. Y eso es lo que les van a preguntar, ¿cómo se da la formación de ácido clorhídrico a nivel del tracto gastrointestinal a través de los enterocitos? ¿Y quién fue el metiche? Acetilcolina. Eso es pregunta, pero en farma. Y si hablamos de todo esto, entonces hablamos de parasimpático, entonces también estamos hablando de los M3, estamos hablando de proteínas GQ, estamos hablando de diacilglicerol, la PKC. Pues tiene sentido, ¿no? Pues todo es farma. Pues sí, en pocas palabras sí, pero también todo es fisio, también es todo sanato, y el conjunto de todas las materias forman justamente esta parte que nos deja entender todo esto de la fisiología. Pero bueno, eso es lo que son los receptores muscarínicos. ¿Alguna duda con eso? Ya M5 no es importante, verdaderamente créanme que no los van a preguntar. Si no, le seguimos. Descanso. Todo claro. Va que va, Denise. Si todo claro, pues le seguimos. Bueno, ¿quieren descanso? Ya no queda mucho, ¿eh? Va, le seguimos.
¿Qué es lo que sigue? Sistema nervioso somático. ¿Ya acabó el parasimpático? Sí. ¿Qué nos van a preguntar? Receptores. 100% receptores, confíen en mí, en serio que se los van a preguntar, y así como se los dije, los ejemplos que les dije, se los van a preguntar así. Al menos el año que yo tuve, así fue, y hace 2 años, un año anterior al que yo estuve en segundo, también lo preguntaron así, porque amigos míos me pasaron como preguntas que podrían haber venido, y venían así. Pero bueno, cuando hablamos del sistema somático, hablamos de esta parte de la placa neuromuscular. Cuando hablamos de la placa neuromuscular, hablamos de neuronas. Cuando hablamos de neuronas, hablamos de la neurona motora. La primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, y ahí donde hacen su sinapsis, cuarta neurona, y todas estas cosas que vemos en neuronato que casi ni vemos, porque el temario, si bien antes lo tenía, ahora se quitó, que porque está muy pesado el temario, y el alumno de primero, pues se complica. Pero pues sí es importante que lo deberíamos de saber, porque esto, en fisiología, primer bloque, sí lo preguntan. Así que mucho ojo. La primera neurona, segunda neurona, dónde hay daño neuronal, dónde está la lesión, y todo eso sí lo preguntan. Así que estudien la fisio. El bloque más pesado para mí fue el 2, pero hay mucha gente que yo conocí que me dijo, no, es que el 1 está bien pesado, doc. Y yo como de, bueno, pero no, no está pesado. Si te gustó la neuro, no está pesado. Pero bueno, la neurona motora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a través de justamente el estímulo de acetilcolina, justamente vamos a tener una liberación. En este caso ya no es un ganglio, sino ya un sitio, en una región anatómica en cuestión. Esta neurona motora va a ir a hacer sinapsis a una neurona que se encuentra a nivel muscular. Va a liberar acetilcolina, va a colocarse a un receptor muscarínico o nicotínico muscular. Bueno, normalmente es muscarínico porque está acoplado a proteínas G. Se estimula ahí y genera contracción muscular. Y ahora, ¿cómo se genera eso? Eso es lo importante de este diagrama que tenemos aquí. Y aquí vamos a retomar todo lo que hemos hablado. Tenemos la neurona presináptica. Ajá. Lo que tenemos nosotros siempre, pero siempre en una neurona, lo que pasa es que sodio es muy metiche. Recordemos cuánta es la concentración extracelular, que es mayor de sodio, e intracelular menor. Cuando hablamos de potasio es al revés. Intracelular es mayor, extracelular es menor. Por eso es que vamos de justamente la parte donde hay más concentración a la que hay menos concentración. Y acuérdense, todos estos términos que estoy diciendo, estas cosas ya hablándolas como más fluido, tiene que ver con bioca, ¿no? Por eso es que se relaciona términos de bioquímica en segundo año. Si bien no son los términos más difíciles, como hablar de ciclo de Krebs, ciclo de la urea y todas esas cosas bien feas, lanzaderas de carnitina y todo eso, no, pero sí hay cosas muy fundamentales como la homeostasis, que eso también lo van a ver en Fisio Bloque 1. Y toda esta parte de bioca va a relacionarse en los primeros bloques, tanto de farma como fisio. Así que si no les gustó bioca, es importante darle una leída a conceptos básicos. Pero bueno, entra sodio. Y al meterse sodio también, yo les dije, sodio es como aquel compa que si no traes tu credencial para entrar en alguna facultad, en alguna biblioteca que te pidan así, te la pasa por atrás, te la da en tu manita y tú ya enseñas esa credencial y dices, no, pues yo también soy estudiante, mire, yo estudio acá, así que déjeme pasar. No, pues sí, pásele. Pero pues justamente fue a través del sodio que le dio la mano a algo que se llama colina y se mete a la neurona. Recordar, sodio incrementa voltaje, la colina solo se mete y al meterse lo que va a provocar es un estímulo a nivel de la mitocondria. La mitocondria va a secretar acetil-CoA. Ustedes ya lo vieron en algunas rutas metabólicas de segundo bloque de bioca, se vio esta secreción de acetilcolina. Acetilcolina se une a colina y forman, no, bueno, acetil-CoA con colina se unen y forman acetilcolina a través de una enzima que se llama colina acetiltransferasa. Entonces, al formarse esta transferasa, lo que va a pasar justamente es acetilcolina, ¿no? Acetilcolina se mete en la vesícula a través de un receptor. ¿Este receptor es importante saberlo ahorita? No. Es importante saberlo en segundo bloque. El SV2A. Es muy importante porque hay un fármaco que inhibe este receptor, promoviendo así que no se vacuolice el neurotransmisor. Si no se vacuoliza el neurotransmisor, cuando nosotros estimulemos la
la entrada de calcio adentro de la célula va a provocar que no haya una liberación. Bueno, si bien sí va a liberar la vesícula, pero si la vesícula está vacía, no va a liberar nada. Entonces, por eso es importante. Ahora, nosotros metemos acetilcolina, pero hagan de cuenta que esto es chistoso. Dentro de la vesícula siempre hay protones, hidrogeniones, ¿no? Ahí están. Y están bien campantes los desgraciados, pero es chistoso porque justamente acetilcolina es como esa personita mamoncita que si está el que le cae mal, no se mete. Entonces, hasta que no se salga los protones, acetilcolina no se mete. Y es lo que pasa, se liberan los protones y se mete acetilcolina. Acuérdense, el incremento de voltaje promueve la entrada de calcio dentro de la neurona presináptica y esto estimula la vesícula. La vesícula se estimula para moverse hacia la parte de la hendidura sináptica o de la membrana preganglionar, justamente aquí la membrana preganglionar, se acerca y exocita. Aquí sí exocita, libera el neurotransmisor. El neurotransmisor a nivel de justamente de la membrana plasmática muscular va a promover muchas cosas. Este diagrama como tal es sacado del libro de Golan. Cuando hablan justamente de cardiovascular, cuando se habla de la región muscular, tienen estos diagramas. Igual, cuando les hablé de las plaquetas, ese diagrama se encuentra en el Golan y está muy bien explicado porque habla sobre otro tema que vamos a abarcar el día de mañana, que son los AINES. Ajá. Pero bueno, la acetilcolina, al liberarse, justamente la hendidura, va a ir a estimular a receptores. Yo les dije, hay unos receptores que se llaman nicotínicos, que son activados a través de ligandos. Entonces, vamos a tener NM. ¿Por qué NM? Porque es nicotínico muscular. Pues no va a ser NN porque no es nicotínico neuronal, ¿no? Entonces va a ir hacia las subunidades alfa que se encuentran en este receptor. Se colocan en los extremos y ¿qué es lo que provoca? La apertura de ellos porque está cerrado. Si estos receptores se encontraran abiertos así porque sí, pues necesitáramos acetilcolina para que haya una contracción muscular. Entonces, por eso es que se mete, no se mete, se coloca a los alrededores acetilcolina de las subunidades alfa. Ahora, cuando pasa esto, recuerden, siempre, pero siempre se mete un chismoso. ¿Qué chismoso es? Sodio. Sodio entra, se mete bien campante, incrementa voltaje, abre más canales de sodio, promueve que incremente muchísimo el voltaje y promueva justamente la despolarización de la membrana, provocando que se vuelva positiva y pueda provocar otras cosas. Ahorita vamos a hablar de qué puede provocar. También hay una enzima fuera por la hendidura sináptica donde se encuentra justamente esta enzima para degradar a la acetilcolina. La degrada en acetato y en colina. Ahorita les hablo de ella. ¿También hay un fármaco que lo inhibe? Claro que sí. Pero bueno, al incremento del voltaje justamente se mete sodio, incrementa, pues, justamente se vuelve positiva la membrana y todo este estímulo, ¿para qué es? Para que a nivel del retículo sarcoplásmico que se encuentra dentro de la célula, cerca de los túbulos T que abarcamos en histología cuando hablamos de músculo en esa materia, hablamos que cerca de ellos existen los retículos sarcoplásmicos. Son retículos que se encuentran llenos de calcio. Este calcio está aquí. Normalmente a nivel del túbulos T se encuentra un receptor que se llama dihidropiridina. Ese dihidropiridina sirve como para tapar justamente los canales de calcio. Estos canales de calcio del retículo sarcoplásmico para su liberación de él, pues está tapado. Tiene que haber un estímulo de cargas positivas para que él se retire, él se quita. Él se quita y dice, ok, bueno, está bien, me voy. Se va, ¿no? Pues va por ahí. Y libera justamente la zona. Al liberar la zona del retículo sarcoplásmico, libera calcio. El calcio hace de las suyas, porque yo les dije, calcio y acetilcolina juntas, no las mezclen porque hay contracción. Y si hay contracción, recordemos, a nivel del músculo, en histología ustedes vieron algo que se llaman disco Z, hablaron de la actina, que la actina se encuentra pegado al disco Z, hablaron de la miosina, que se encuentra ahí unida a través de la tinina para unirse al disco Z. Luego, ¿qué es lo que tiene que provocar la miosina con la actina?
que se fosforile, si se fosforila hace como este proceso de manecillas del reloj, porque se va moviendo y hace que al moverse cuando está fosforilada haya una contracción muscular. Por eso es que calcio llega de chismoso y promueve esta contracción muscular, pero porque el calcio también ayuda a la fosforilación de la miosina con la actina. Ustedes lo vieron en esto, no van a dejar mentir. Y se genera esto. Por eso es que hay una fuerza de contracción a nivel muscular. Por todo este desastre que promovió acetilcolina, que promovió sodio en realidad. Sodio hizo su desmadre y hizo todo esto. Ahora, tenemos receptor, bueno, el receptor nicotínico muscular se puede ver activado o inhibido por algunas cosas. ¿Quién lo activa? ¿Quién lo promueve? ¿Quién hace que diga, ah, sí, mantente activo? Succilincolina. Ah, pues como que me suena colina, ¿no? No, colina no era el metiche que se metió para irse a acetil-CoA y formar acetilcolina. Ah, pues sí, pues tiene relación, por eso es que succinilcolina promueve que esté abierto este receptor. ¿Quiénes son quien lo inactivan? Cisatracurio, becuronio y rocuronio. Es quien lo inactiva. Ahora, que yo les dije que justamente quien inhibe al receptor justamente que, bueno, a la enzima que rompe la acetilcolina, es algo que se llama neostigmina. Es un fármaco que también no se abarca en el temario, creo, si no mal recuerdo, no viene, pero se menciona que inhibe hasta el receptor. Bueno, hasta enzima, más bien, no es un receptor, es una enzima que degrada la acetilcolina, formando acetato y colina. Y pues justamente tenemos bloqueadores musculares que inhiben la transmisión justamente de colinérgica en la placa motora, que ya les había dicho yo en el ejemplo, y les expliqué bien cómo esto pasa, porque impide la contracción muscular y genera una relajación al momento de inhibir la transmisión colinérgica. Si nosotros la colina no la metemos a través del sodio, no va a pasar esto, simplemente no va a haber contracción muscular. Sí que sí o no que no. Usos de estas cosas, de justamente bloqueadores neuromusculares, pues son auxiliares a una en anestesia porque pues, justamente disminuyen la contracción muscular y a nivel de quirófano, cuando hablamos de una cirugía, hablamos que facilita la intubación endotraqueal. Tenemos dos tipos, despolarizantes, no despolarizantes. Cuando hablamos de los despolarizantes, hablamos de succilcolina, y cuando hablamos de no despolarizantes, hablamos de rocuronio, cisatracurio y becuronio, que son aquellos fármacos que se encuentran justamente en esta parte y son los que tenemos que hablar de ellos. Cuando hablamos de los despolarizantes, hablamos succinilcolina, y succinilcolina, me acuerdo que justamente nuestro doc, bueno, el doc que tuve, se llama Félix, que espero que a alguno de ustedes les toque. Él nos explicaba y nos hablaba justamente de la parte de los análogos de la acetilcolina, y uno de ellos es succinilcolina. Es un agonista. ¿Qué quiere decir que es agonista? Que promueve. Antagonista, que evita. Es más afín, este fármaco justamente se puede dar a través de dos vías, la vía intravenosa e intramuscular. Vamos a tener toda esta farmacocinética. ¿Se las van a preguntar? No, ni de chiste. ¿No es importante? Claro que no. No le interesa al departamento si tú te sabes el metabolismo que es a través del CYP2C9. Ese CYP2C9 disminuye justamente el metabolismo del CYP3A4, pero se promueve por... No, eso no. Les van a preguntar qué sustancia puede inhibir a ese tipo de CYP. Sí, eso sí. Como lo de la hierba de San Juan, como lo del jugo de toronja, yo ya les había explicado eso, y eso sí es pregunta de primer bloque de fármaco. Cuando hablamos justamente del metabolismo, porque pues también vamos a hablar de la absorción, pero eso tampoco es tan importante, porque no lo preguntan. De la distribución, si acaso puede ser, pero no. Lo que más preguntan es el mecanismo de acción, que ahorita lo vamos a abarcar. Pero el metabolismo, pues, es resistente a la acetilcolina esterasa, que es este receptor que yo les mencionaba, que lo inhibe un fármaco que se llama neostigmina. ¿Y qué es eso? Pues es el succinato más la colina, justamente forma esta enzima degradativa. El mecanismo de acción de este fármaco es un agente neuromuscular despolarizante, ya les decía yo, y despolariza persistentemente a los receptores muscarínicos musculares.
no se les puede olvidar, ¿eh? Esto es músculo. Lo que desensibiliza las fibras musculares, justamente. Ahora, cuando hablamos de usos, ¿qué usos le damos a este fármaco? ¿Para qué nos sirve? Pues ya les dije, auxiliar anestésico. Nos ayuda para facilitar intubación endotraqueal, terapia electrovascular y ventilación del área respiratoria. Bueno, esto no es tan importante, pero inicia su acción de 1 minuto, el efecto dura de 10 a 20 minutos. Esto es importante, no del todo, pero viene en el Golan. Y si quieren ver dónde viene, justamente viene en la parte de cuando hablamos de este músculo. Reacciones adversas. Bueno, antes de esas contraindicaciones, ¿no? ¿Por qué está contraindicado este fármaco? ¿Por qué no lo podemos dar? Si el paciente es alérgico, no se le da. Es como las fluoroquinolonas o cuando hablamos justamente de las sulfonilureas. Son fármacos muy fuertes que normalmente el pacientito mexicano es intolerante a ellos. ¿Por qué intolerante a ellos? Porque generan como una alergia, porque son tan fuertes que les provoca diferentes reacciones adversas. Y por eso es que están contraindicados en pacientes que tengan alergia al fármaco. Por eso, cuando ustedes entren a ya ciclos clínicos, yo lo he visto ahorita que estoy rotando en curaciones, me da, bueno, me gusta mucho que siempre me dicen las enfermeras, no, pues pregúntale siempre si es alérgico a un fármaco cuando lo vas a inyectar, ¿no? Este, pues normalmente yo si les pregunto, ¿no? ¿Alérgico a algún medicamento? Ya me dice, no, pues no más justamente a las sulfas. Ok. Entonces eso no se le puede dar porque le va a generar una alergia. En este caso, si tiene alergia a la succinilcolina, no se le va a dar eso. Hipercalemias tampoco, miastenia gravis, esto es una enfermedad autoinmune que van a ver en bloque 3 de inmunología. Muy importante ese bloque porque si no les gusta inmuno, desde el primer bloque ya vamos a ir chanfeando para bloque 3 porque bloque 1 se une con bloque 2 para entender bloque 3. Así que mucho ojo. En bloque 1 van a ver patologías, sí, vienen en el temario, pero ya no lo abarcan los profes porque se movió a bloque 3. Así que, pues, no se preocupen tanto, pero sí vayan como estudiándole, ¿no? Si encuentran ahí que miastenia gravis, a ver qué es, pues denle una leída. Insuficiencia hepática, claro que sí, porque justamente este fármaco se metaboliza a nivel del hígado y si el hepatocito, bueno, sí, los hepatocitos están dañados porque el hígado está dañado, pues no se va a poder metabolizar y lo que va a hacer es una concentración mayor del fármaco. Si se encuentra una concentración mayor del fármaco y nosotros lo damos cada 4 horas, vamos a promover que justamente la cantidad de fármaco en el organismo sea mayor. Y si es mayor, acuérdense, yo les decía algo de la ventana terapéutica, que es esta ventana que se encuentra entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima efectiva o tolerada, donde se empieza a generar las reacciones de justamente donde funciona el fármaco, donde empieza a ayudar como antibiótico, como hipertensivo, como para dislipidemias y todo eso. No nos debemos de pasar de las dosis, ya están dosis predeterminadas. Por eso es que un fármaco no te lo puedes tomar cuando se te antoje la gana. ¿Por qué? Porque disminuyes justamente la efectividad del mismo. Hay pacientes que tienen enfermedades bacterianas, víricas, son micóticas o parasitarias que les dan un medicamento y lo toman cada 6 horas según. Lo toman la primera vez, luego 6 horas, muy bien, luego después de nuevo lo vuelven a tomar 6 horas, muy bien, todo va bien, pero ya que el tercer día ahí como de, es que me dio flojera, se me olvidó, pues ya me lo tomo 1 hora después, 2 horas después. Acuérdense que el fármaco tiene que darse constitutivamente según se mencione, porque va haciendo lo de las vidas medias. El fármaco siempre, siempre en el organismo, si no es a través del primer paso, el efecto del primer paso, se va a eliminar el 50% del fármaco. Si era de 500, se eliminan 250, se mantiene 250. Al eliminarse, pasa otra vez el tiempo que tienes que volver a suministrarlo, se le suma ese 250 a los 500 y así va, y así va, y así va hasta mantenerse en la ventana terapéutica al mismo nivel, al mismo rango. Pregunta departamental, ¿cuántas vidas medias tiene que tener un fármaco para que sea viable y se encuentra en homeostasis, por así decirlo, en el organismo y generando un efecto de bienestar al paciente? 7 vidas medias. En la literatura, el Goodman menciona que son 5, de 4 a 5, pero ya son 7. Justamente ustedes lo van a ver en el departamento y algunos profesores que ya abarcan así, 7. Creo que la nueva edición del Goodman
sí abarca que son 7, pero yo tengo la 13ª, van en la 14ª. Eh, bueno, todo ese rollo para que entendieran eso. Así no se les puede olvidar, esa pregunta de EPA del primer bloque. ¿Cuántas vidas medias? 7, por favor, no se les olvide. 7, 7, 7, siempre 7. Miopatías, justamente pediátricos, no se les tiende a dar. Y deficiencias colinesterasas, cuando hay una deficiencia en esta enzima. Reacciones adversas, lo interesante, ¿no? Lo importante. Yo si me tomo este fármaco, ¿qué me puede pasar si me paso de dosis? Si justamente mi organismo no lo distribuye bien y lo mantiene en una zona, si justamente tengo daño hepático, tengo daño renal y no lo puedo filtrar, no lo puedo metabolizar, incrementan las dosis, ¿qué me puede pasar? Apnea, parálisis diafragmática. Que lo que promueve esto es justamente no es una inhibición, pero bueno, no, sí, llega a nivel del nervio frénico, acuérdense de los segmentos de S3, S4 y S5, principalmente S4. Bueno, eso es más para pregunta de Anato, pero pues, no está de mal acordarse, ¿no? El nervio frénico está ahí, justamente las concentraciones grandes del fármaco llegan a ese nivel y justamente promueven como una inhibición, como si fuera un antagonista, aquel que se coloca en el sitio alostérico, el sitio secundario, y promueve una disminución de la función del sitio donde se colocó el sitio ortostérico, que es el primario. Si pasa eso, disminuye justamente lo que hace el diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Cuando inhalamos, justamente baja, cuando exhalamos, sube. Y justamente es como una bomba. Sube y baja, porque justamente le ayuda justamente también a los pulmones a liberar y a meter aire. Si esto se encuentra paralizado, pues va a haber una apnea, evidentemente. Hipercalemia. Bueno, cuando hablamos de hipercalemia también podemos hablar de arritmias. ¿Y esto qué es lo que nos va a pasar? Es porque hay una salida de calcio de la célula. Acuérdense, el potasio se me va. El potasio intracelular es mayor, extracelular es menor. Entonces, si nosotros estamos liberando justamente nuestro potasio de carga positiva, vamos a mantener la zona cardíaca con negatividad. ¿Y qué va a pasar? Pues justamente lo que nos va a provocar es una hipercalemia, porque se está incrementando en la parte del líquido extracelular, pero nos va a provocar también arritmias, porque nosotros ocupamos potasio. Y si lo disminuimos, hay un descontrol en la parte cardíaca y empieza a haber arritmias pequeñas, pero empieza a haber. Esto lo van a ver justamente en una gráfica en fisio, que está algo así. Y hay otra que está así, hacia arriba, luego va a tener una meseta baja y todo esto. Entrada de sodio, colocación de calcio, entrada de potasio para repolarizar y salida no me acuerdo de aquí qué era salida, pero después acá está en el estado de reposo. Bueno, hay una cosa que se llama Funny, canales Funny, como de risa, algo así, que justamente sacan potasio y meten sodio. Pero ya lo van a ver allá. Mialgias, pues sí, alteraciones musculares, justamente, incremento de la presión intravascular para incrementar la vasodilatación ocular. Bueno, vamos a tener la bradicardia, vamos a tener una hipersalivación también. Y estos efectos son muscarínicos, acuérdense, muscarínicos acoplados a proteínas G. Acoplados dependiendo del tipo muscarínico M3 o bueno, el tercer muscarínico, no se les puede olvidar, por favor, por lo que más quieran, proteína GQ. Eso no se puede olvidar. Y que actúa a nivel del tracto respiratorio. Y pues ya hablamos de otro fármaco, pero estos ya son los no despolarizantes. Hablamos de becuronio, pues justamente el becuronio es un aminoesteroide que es muy similar al rocuronio. Algo interesante de esto es que justamente vamos a tener la parte de que toda la farmacocinética, les digo, en verdad esto no es importante, ni se los van a preguntar. ¿Qué hace? Sí, inhibe a los receptores NM, ¿no? Eso sí, sí los van a preguntar. Ándale, 7 vidas medias, no lo voy a, me lo voy a tatuar. Sí, Valerie, fuera de broma, eso sí lo pregunta. Y yo me acuerdo que casi la riego en mi Soprec porque venía como respuesta 5, 6 o 7. Y yo dije, chin. Y yo justamente en mi Soprec es cuando me enteré que eran 7 y no eran 5.
Péguenle al que le... No, 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 no. Casi la riego, pero sí. No, no, no. Nada de eso, Héctor. Hay que ponernos chingones en los depas. La vía intravenosa es no en solución, justamente. La eliminación es hepática. Normalmente los fármacos, si ustedes no se acuerdan y les llegan a preguntar en un DEPA, ¿cómo se elimina este fármaco? Yo les había dicho, en un 90%, o bueno, eso ya es mucho, en un 88%, por así decirlo, pueden colocar hígado. En serio que pueden colocar hígado y van a tener la correcta, o posiblemente correcta. Cuando hablamos de contraindicaciones, hablamos de la enfermedad renal o hepática. Pues renal, ¿por qué? Porque si tiene daño renal, no va a haber una filtración correcta del fármaco, se va a incrementar sus concentraciones. Si no hay una cuestión hepática, no va a haber un metabolismo. Si no ese metabolismo se concentra y va a incrementar. Y empiezan las reacciones adversas, empieza el paciente de que, mire, su fármaco es una cochinada y me está haciendo daño. Ah, pero usted no me dijo en la consulta. Ah, porque sí, es cierto, ¿eh? Ya en tercerito van a ver justamente esta parte de la historia clínica. Y ahorita que me ha tocado como entrar a consultorios, escucho cómo los doctores les preguntan bien a detalle todo. No, que si tiene enfermedad renal, que si tiene diabetes, si su papá tuvo diabetes, su mamá, su abuelo, ¿qué chingados tiene usted? Porque, ¿por qué viene, no? Pero me da mucha risa porque dependiendo de cada doctor es como interroga. Hay doctores que se meten mucho en la parte de religión, yo no lo entendía hasta el día de, bueno, hace 2 días que me metí a un consultorio de Metiche y justamente entendí por qué les pregunta esa parte. Digo, creo que era muy obvio, ¿no? Porque justamente si llega a tener una transfusión sanguínea el paciente y su religión no se lo permite, pues simplemente no se puede hacer o justamente donación de órganos o esas cosas, ¿no? Y yo dije, ok, tiene sentido. Y también les preguntaba cuestión de etnia y me llamó mucho la atención que el pacientito que estaba ahí, pues no era mexicano. Y yo dije, ¿por qué le pregunta su etnia? Y me acordé, porque en Farma yo les expliqué, cuando hablamos de farmacogenética, les hablaba de que no van a ser los mismos genes de un asiático, de un africano, o de sí, un afroamericano, un mexicano, un brasileño, un estadounidense, un australiano. No, no va a ser lo mismo. Sus genes varían, por eso tienen diferentes variabilidad genética, lo que nosotros vimos no me acuerdo en qué materia, pero vimos eso. Y es importante porque farmacogenética habla de la interacción de un fármaco con un gen en un individuo. Hay fármacos como el Celecoxib, que es un fármaco AINE selectivo, que al momento de que tú se lo das a un paciente asiático le puedes provocar, o no asiático, pero normalmente a los asiáticos, les puedes llegar a provocar algo que se llama síndrome de Steven Johnson. Su piel se les va a empezar a caer. Hay muchas cosas interesantes en la farma. Por eso que la farmacogenética es muy importante en este aspecto. Pero bueno, el efecto genera una inducción mayor, bueno, más lenta y una mayor duración del efecto. Mecanismo de acción, eso es importante, antagonista competitivo de los receptores muscarínicos, no, muscarínicos no, nicotínicos musculares, NM, musculares. Antagonismo competitivo de estos receptores. Eso sí se los preguntan. Normalmente lo que les preguntan en el fármaco es que tú diferencies su nombre y una vez sepas su nombre, sepas su mecanismo de acción. Si no sabes eso, híjole, estamos mal. Pero si sí te sabes eso, en chinga lo vas a aprender. Ahora, el citratracurio, pues esto es muy similar, justamente es una penicilisoquinolona y justamente las vías en solución intravenosa, su eliminación pues es a través de la eliminación de Hotman. Esta cosa yo la investigué, ay, se me olvida el nombre del doc, pero yo creo que ustedes lo conocen porque lo han visto en TikTok de seguramente. Hay un doctor que tiene lentes, ¿no? Y siempre habla de varios temas de medicina. Y me gustó porque él habló muy padre de justamente cómo funciona esta eliminación. Normalmente cuando yo me dedico mis ratos libres es a ver a TikTok, pero pues ahí veo también cosas de medicina para que me ayuden a mejorar mis clases y pues justamente tomar como esta parte de importante de ellos y obviamente citarlos, siempre citarlos. Pero bueno, esto genera una hidrólisis espontánea por estereasas plasmáticas y tisulares y a través de esto se elimina. ¿Y dónde pasa esto? En el hígado. Mecanismo de acción, agente neuromuscular no despolarizante, porque no es despolarizante, al igual que el becuronio, no es despolarizante, genera un antagonismo competitivo del receptor NM.
Esos tres generan eso. Inducción rápida, pues es importante, duración intermedia, meh, eso no es importante, la verdad. Y cuando hablamos de rocuronio, este sí, este es el que nos preguntan. Hay otros dos fármacos, aparte del rocuronio, el becuronio y cesatracurio, pero no vienen en el temario, así que no nos metamos con eso. Su vía es una solución intravenosa, eliminación hepática, usos, justamente ya lo habíamos mencionado, auxiliar anestésico, hace lo mismo que el becuronio. Es de inducción rápida, su mecanismo de acción es el mismo, agente neuromuscular no despolarizante, generando un antagonismo competitivo de receptores nicotínicos musculares. Este fármaco es reversible con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es esa enzima que yo les dije que cuando se coloca la acetilcolina en esa enzima se rompe en acetato y en colina. Interacciones farmacológicas, pues tenemos un incremento del bloqueo neuromuscular, aminoglucósidos, anestésicos halogenados, tenemos opioides y antiarrítmicos. Contraindicado para pacientes que no se les puede dar. ¿Por qué no se les puede dar este fármaco? ¿A qué pacientes? Con alergia. Normalmente cuando un paciente tiene alergia a un fármaco, no se lo vas a dar, jamás se lo vas a dar. Y en enfermedad hepática porque es donde se metaboliza. Reacciones adversas, alteraciones en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, genera broncoespasmos por la liberación de histaminas, ya veremos también este tema de la parte de las histaminas, genera depresión respiratoria, por lo mismo que hay una interacción a la parte del tracto respiratorio, del circuito respiratorio, va a generar parálisis en dosis máximas, justamente si incrementamos las dosis, ya les había dicho, generas problemas, generas muchas reacciones adversas y una de ellas es parálisis. Mialgias, también genera mialgias. Y pues ya sería todo de la parte del sistema nervioso parasimpático y somático. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Si no, acabamos. Y recordar que la siguiente clase va a ser esta joya, inflamación, AINES. Pero ya lo hablaremos mañana, porque pues ahorita ya es tarde, ¿no? No queremos hablar de todo esto, que son miren. Y ya, bueno, hasta acá. Pero esta clase lo que yo quiero hacer es combinarles AINES con gota y con artritis reumatoide. Lo sé, puede ser una clase de incluso más de 3 horas, pero está muy padre entender todo y me gusta a mí como juntarlo, porque si bien hay fármacos AINES que sirven para gota, también los fármacos para gota sirven, no como AINES, pero para otras cosas sirven y por eso se los quiero dar, entiendan un poco y mezclar los temas y que no sea pesado ni aburrido. Pero bueno, ya acabamos. ¿Alguna duda, comentario ahí en el chat o si quieren prender el micrófono? Ustedes saben que todo bien. Si no, pues sería todo. Espero les haya gustado y pues nos veremos el día de mañana.